Sí. Ah, ¿va a salir doble? Ya. Bueno. ¿Está prendido? Ya está prendido. Ya. Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Es un gran placer hoy día poder nuevamente conversar con ustedes. Nosotros hacemos las conferencias semanales sobre democracia y nuevo contrato social porque queremos reflexionar colectivamente sobre el significado de este movimiento social que estamos viviendo en Lima, ¿no? En estos momentos en Lima, pero es a nivel nacional, porque lo que está pasando en Lima está repercutiendo tanto en el sur del país, en el norte del país, en el centro del país y ahora en la selva, también de acuerdo a algunas informaciones que me han dado. Indudablemente, este es un movimiento social inédito y nosotros queremos discutir entre todos, entre todas las que nos encontramos y otros que no han venido, ¿no? Para saber, para conocer uno a los actores, a las actoras, para ver la dimensión del movimiento, para ver de qué manera también podemos recurrir a algunos apoyos. Por ejemplo, hemos invitado a la señora Marina Navarro, mil disculpas, a Marina Navarro, que es directora de la Asociación Internacional Amnistía Internacional, ¿no? La participación de Amnistía Internacional para nosotros es muy importante en los movimientos sociales, no solo de ahora, de siempre, porque esta institución condensa y tiene el apoyo internacional de todo lo que significan los derechos, ¿no? De todo lo que significa el respeto a la ciudadanía, de todo lo que significan los movimientos sociales y cualquier respeto, tanto para hombres y mujeres, respetos jurídicos establecidos nacional e internacionalmente. Nosotros no somos un país paria, ¿no? Que no tenemos a nadie a quien recurrir, etcétera, etcétera. Y reflexionamos como movimiento social para entender también el camino hacia dónde nos vamos, cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos colectivamente o individualmente también, ¿no? Este movimiento nos hace recordar a otros que han habido sobre la lucha por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, nosotros hemos conquistado el voto no desde el Perú, hemos conquistado el voto a través de otros países y nos ha venido como ola y al final hemos tenido que organizarnos y exigir también nuestro derecho al voto. Ustedes también ahora votan, pero esas han sido luchas con diversos gobiernos, unos que no querían, otros que estaban vacilando, ¿no? Hasta que al final tanta presión que se logró. Igual es el momento actual, ¿no? Se busca qué cosas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos una nueva constitución, por lo menos nosotros queremos entender que hay que refundar un poco, que ya pasó la anterior constitución. Ahora, después de eso va a decir cómo lo vamos a hacer. Ese es otro tema, ese es otro momento. Pero en estas circunstancias todos estamos interesados en conocer, por ejemplo, en esta vez, el movimiento de mujeres de Puno, ¿no? No tenemos con nosotras acá a la compañera Edith Calizaya, que es la presidenta del movimiento del grupo femenino Bartolina Sisa. Algunos me han dicho, pero Bartolina Sisa es de Bolivia. Yo le digo, probablemente, pero también tiene raíces aymaras. Entonces, por esas raíces aymaras también existe en Puno, ¿no? Pero va a ser reemplazada por nuestra compañera Maximiliana, que está acá presente, y ella, invitamos a un fuerte aplauso, porque hay que esfuerzo de... Sí. Tú empiezas ahora, terminas unos 20 minutos, luego empieza nuestra querida colega Marina Navarro. Entonces te invitamos, estimada
Maximiliana. Maximiliana forma parte también del grupo de Bartolina Sisa, por si acaso. Siéntate, por favor. ¿Para? Sí. Pero acércate un poquito más acá. ¿Ya? ¿Cómo es? Te voy a poner este micro acá para que tu voz esté nítida. Ya, ahí. Y puedes hablar también si quieres con el micro, está prendido. Ya. ¿Ya? Bueno, damos inicio y... Voy a hablar sobre la Organización de las Mujeres Bartolinas Sisa. ya. Buenas tardes, doctora, gracias por su presencia aquí en esta reunión. A última hora también me he enterado, pero estoy muy contenta de estar en esta reunión y buenas tardes a todos los presentes. Nosotras somos una organización, todavía yo no estoy tan, recién empiezo en el grupo, pero en todos los grupos que tenemos es casi lo mismo. Nosotros somos originarios, ¿no? Tenemos costumbres, reglas, tenemos bastante respeto y integramos un grupo de mamás, mujeres y crecemos juntas. Tenemos una organización más que todo en artesanías, también cómo formarnos como mujer, como madre, como hijas, como ciudadanas. Entonces, para nosotros ser más conscientes como peruanas e integrarnos también al país como mujer. Nuestras costumbres son, ¿no? Allá las mamás, nuestros hijos lo criamos nosotras mismas. Nosotros no tenemos guarderías, no, porque nosotros desde que llevamos en la barriga nacen nuestros hijos y los criamos, cargamos en la espalda y cargados trabajamos, cocinamos, todos los trabajos los hacemos criando y amamantando también. Nuestros hijos no conocen otra leche que el de la mamá. Entonces también eso nosotros no queremos perder esas costumbres, porque para nosotros es la mejor manera de criarlos bien. Y luego ya cuando ya son más grandecitos, ahí ya van al jardín y ya pueden poco a poco también desenvolverse. Pero como mujeres, nosotros pedimos también un justo derecho, reclamamos, ¿no? Ahora ya somos una dualidad, que no queremos que haya una discriminación como en estos tiempos. Ahorita nos está tocando vivir un momento muy preocupante, triste, que nos duele. Por ejemplo, no sé hasta cuándo vamos a soportar esta dictadura genocida, racista. Nosotros no merecemos eso. Nosotros pedimos nuestros justos derechos, reclamamos nuestros recursos naturales para el bienestar de nuestros pueblos, nuestros hijos que van a venir después.
pero nuestro presidente elegido democráticamente, Pedro Castillo Terrones, ha sido secuestrado y condenado inhumanamente sin tener una defensa. Pero ahora la dictadura lo ha tomado el gobierno para saquear nuestros recursos naturales, que nosotros defendemos eso. Y desde ese punto de vista repudiamos eso y no vamos a permitir hasta lo último. Ahora también esta dictadura nos está matando. Se ha ido con todo, con nuestros pueblos más olvidados y originarios. Han venido a matarnos a mansalva cuando nosotros nos hemos levantado por la injusticia que estaban cometiendo. Han venido como si fuera una guerra de igual a igual, con armamentos que nosotros nunca pensábamos que existían, con armamentos, con bombas lacrimógenas, con helicópteros, tanques, carros militares, o sea, una cosa increíble. Y han matado a nuestros hermanos sin distinción, que eran jóvenes, padres, niños, hasta bebé. Entonces, nosotros no podíamos soportar eso. Y luego ya nos venimos a reclamar acá a Lima y se fueron contra nuestros estudiantes acá en San Marcos, sin respetar sus derechos. Luego se fueron también contra los propios policías. Y oh, qué casualidad que el superior no fallece y no hay ni una investigación, nada. Luego se fueron por los militares, que son los soldados que han fallecido y que son también hijos del pueblo, de nosotros mismos. Luego, ahora último, se fueron por los escolares y ya están metiendo bombas lacrimógenas. Han ido a reprimir a un colegio en Cusco, una escuela, y los niños traumados, ahí se ve cómo están correteando, ¿no? Son niños, jóvenes, estudiantes, inocentes, indefensos. No sé qué tipo de autoridad podrían ser que hacen daño a su pueblo sin ninguna compasión. También yo, por eso, no solo yo, todos repudiamos esta dictadura que nos tiene prácticamente sangrando, destruidos, traumados, porque ya no somos lo mismo. Estamos llorando, reclamando, pidiendo a gritos nosotros que haya una justicia real para nuestros hermanos que han sido masacrados. No solo eso, hay heridos, muchos heridos. Así acá como mi compañera, los policías nos han reprimido de una manera brutal. Nosotros estábamos yéndonos por una calle después que había terminado todo. La empujaron a la pista, a mí me han metido una bomba acá en la cara, así con la mano directo, y ahí se fracturó su brazo. Así, hermanos, hay muchos, otros de los pies,
otros los ojos han perdido, hay niños que no van a volver a caminar, jóvenes, o sea, demasiada represión. No sé cómo puede haber autoridades de ese nivel. Nosotros solo pedimos que se nos escuche, no sé a qué instancias podríamos pedir, porque la fiscal de la Nación es totalmente implacable con la gente inocente, sana, que no ha tenido ninguna denuncia, que no, así como con el presidente, sin ninguna prueba de actos, o sea, que pueden ser válidos, han reprimido a la gente humilde que hemos venido a luchar, a una madre que tenemos, que ha dejado sus hijitos de Cusco, es una profesora, ¿no?, que ha venido a luchar porque ama al Perú, a nuestro pueblo. Nosotros amamos a nuestra patria. Vino y le encontraron 1.800, por eso nomás le han calumniado que es financista. Y ahorita está en la cárcel, sin pruebas, solo con el papelito de 1.800 que había en la lista. Lo han detenido, ahorita está condenado en una cárcel. Y la mamá está gestando, la señora. Y por dejar a sus hijos lo han condenado. Ahora, nosotras también hemos venido indignadas de Puno con mi compañera Edith. Ella tiene su bebé de 6 meses y tiene su otro hijito de 4 añitos, no, de 3 añitos, y otras compañeras que han tenido su bebé. Hemos venido a marchar indignadamente. Sin compasión nos han metido bombas lacrimógenas, no han respetado a los niños. Ahorita a ella ya le han condenado que somos animales porque nosotros andamos cargados de nuestros hijos, porque la indignación nos trae a luchar, a no aceptar esta cruel masacre. Entonces ahorita ya, no sé si es cierto, me han dicho que ya le han denunciado. O sea, a nosotros nos van a condenar porque dejamos nuestros hijos para, de repente, a un familiar para venir a marchar. También nos condenan cuando venimos cargados. O sea, ya no se puede entender cómo nosotros podemos andar. Pero sin embargo, hay acá políticos que tienen pruebas contundentes ya para estar en la cárcel, son corruptos probados, a ellos no se les investiga y no están en las cárceles. Hay asesinos, violadores, ahora hay fotos que los policías están matando ya. Están identificados, pero no hay ni siquiera que lo hayan detenido, ni investigación. Eso nos duele. La fiscal para los inocentes actúa como un rayo de luz, pero para la gente inocente, para la gente culpable, no hay. Para ellos no hay nada. Si nosotros decimos ellos tienen la culpa, están así, nos dicen que somos terroristas, vándalos, asusadores, contrabandistas. Finalmente nos han dicho que Puno no es Perú. Nosotros no somos eso. Somos personas, mujeres de bien, que amamos nuestra patria. A nosotros nos han enseñado a mantener nuestra cultura, a respetar a nuestros pueblos, a nuestras autoridades y a nuestros hijos. Pero ellos no entienden así. No sé, hay veces
ya no sabemos qué hacer, estamos cansados de sufrir, de llorar. No hay justicia, todos los días estamos gritando, bueno, ya van a ser un mes que estamos acá luchando. Mi hermana Edith y el grupo Aymara han venido más antes, otro mes también, ya también nosotros tenemos que trabajar, no podemos, pero tampoco podemos dejar estos hermanos que hemos perdido por esta dictadura. No podemos dejar, nosotros no podemos dejar las marchas de protestar, de reclamar hasta que haya justicia. Pedimos una justicia real porque no nos merecemos. Todos queremos y tenemos un derecho de reclamar también. Yo pediría que por favor nos apoyen, que no a esa madre profesora que ahorita está en la cárcel, no debería estar ahí, porque solamente haber dejado a su hijo y para venir a luchar, porque también era vacaciones. A veces nosotros tenemos la ayuda de nuestra madre o de la hermana, nos apoyan para criar. Igualmente a mi hermana Edith, no quisiera que lo siga la persecución. Y muchas gracias por invitarnos a este evento para escucharnos. Nosotros estamos muy agradecidos y siempre con las ganas de crecer día a día y de mejorar como personas. Muchísimas gracias. De repente habría alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Por favor. Hay muchas, ¿no? Sí, pregúntame. A lo mejor luego, ¿no? Sí. Ya, sí, gracias. Ya, sí. Luisa. Maximiliana, sí. Maximiliana. Perdón. Maximiliana, creo que sería bueno para poder construir un poco esta trayectoria, esta historia y esta coyuntura sobre todo, ¿no?, que se está viviendo, es que nos pudieras al menos relatar o decir cómo eran las condiciones tanto para su organización y la producción antes de este evento, antes de la salida del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y no solamente para la organización, sino también en la familia, porque este evento ha venido también a dispersar a la familia, ¿no? Al tener que venir acá, Sí. Ustedes, hombres y mujeres, a veces con sus niños, ¿cómo era antes? Bueno, después de eso, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer, según usted? Y si su idea es común para un grupo, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para poder ayudar o salir de esta situación? Esas dos preguntas. Bueno, hermana, nosotros estábamos trabajando bien, pero esto no, desde un poquito más antes también nos ha afectado bastante la pandemia que hubo, porque más antes teníamos más o menos, nosotros más que todo nos defendemos allá en artesanías, entonces había turismo, entonces cuando hay turismo hay movimiento, nosotros trabajamos, nos iba bien regularmente, bien no, pero tampoco mal, pero sí estábamos bien, pero vino la pandemia, ya no había turismo. Nosotros hemos tenido una caída por esa parte, pero también trabajamos en agricultura. Entonces sí hubo
producción más o menos regular siempre ha habido, entonces nos hemos defendido de esa manera, ¿no? Hubo producción, tenemos también ganaditos, no será grande, pero sí tenemos, entonces estábamos así regularmente. Ahora, con esto, con este golpe al presidente, ha venido, entonces ha bajado totalmente. Nosotros ya no podemos vender, no hay turismo, no, ni siquiera ya podemos trabajar, estamos traumados, porque los helicópteros sobrevuelan los cielos tarde y mañana están dando vueltas, no sé cuánta plata se gastará mantener volando los helicópteros. O sea, nosotros también no hemos querido dejar así la masacre, los fallecidos, nos hemos parado de pie, así comunidades, distritos, pues ha habido bloqueo y por turno nosotros parábamos en las carreteras, en las plazas, las marchas, ya no hemos podido trabajar, no teníamos así psicológicamente las ganas ni tiempo, una trauma para nuestros hijos también allá se esconden cuando vienen los helicópteros, como han visto así en la tele, en las noticias, ellos han visto que los policías están disparando. Ahora no quieren ver, la mayoría, muchos niños no quieren ver a la policía, nos van a matar, quieren siempre, tratan de esquivar. Y también la presencia de los helicópteros, entonces nos ha causado esto, nos han afectado psicológicamente y todos nos han bajoneado. En el negocio igual, ya no había ventas, se cerraron los restaurantes, o sea, todos los negocios han paralizado, instituciones de repente están trabajando ellos normal, pero nosotros no. Entonces ha habido una baja terrible, nosotros estamos haciendo un sacrificio porque nos duele todo lo que está pasando para estar acá, para venir hasta acá. Tenemos hermanos de también nuestros compoblanos que trabajan acá nos colaboran también. De esa manera nosotros hemos estado acá porque nos dan un ambiente donde quedarnos, cocinamos, nos traen víveres, entonces, porque allá ha bajado. Antes de que entre esta dictadura, se estaba reactivando, ya la artesanía estaba empezando, los turistas han empezado a llegar, nosotros también íbamos al mercado, cuando tenemos un negocio de artesanía, los turistas llegan, nosotros también hemos hecho estrategias, por ejemplo, llegan los turistas, nosotros aplaudimos, le damos la bienvenida, entonces estaba empezando, pero con esto se ha paralizado todo. Ahora estamos dolidos, tristes, no da ganas de trabajar, ya no sabemos qué hacer. Ahora hay una persecución política a los dirigentes, lo están siguiendo y lo están capturando para encarcelar, porque los policías ahora no siempre te detienen como antes, ¿no? Detienen al delincuente y ni siquiera lo tocan, ¿no? Todavía hay veces la gente indignada, afectada, quiere dar un puñete o algo, una patada, y lo protegen los policías, no te dejan maltratar, no le dejan maltratar al delincuente, pero no, acá nuestros hermanos le agarran entre 10 policías, le hacen tiras, le fracturan, le hieren, le maltratan, así los han matado. Hay videos así, entonces ahora tenemos miedo, un miedo, más que todo con los varones se ensañan así. Y estamos pensando qué hacer, cómo reaccionar. Ahorita a mí me gustaría que ya salir de esto, porque
solamente podemos dejar cuando esta señora que nos ha hecho tanto daño se retire y que pague por los actos que ha hecho, porque ella no se ha comportado al nivel de una autoridad, porque en qué mente va a caber masacrar de esa forma a su pueblo. Si ella se siente presidenta, no puede masacrar de esa manera. Ahora se lo han terminado el dinero repartiéndose, o sea, han saqueado el país totalmente. Y ahora no hay apoyo para los desastres naturales tampoco. Dijo que no tenemos presupuesto, pero ellos han gastado a manos llenas todo lo que había. Y a manos llenas también han despilfarrado el dinero para masacrar al pueblo, porque había policías que no son peruanos, había policías grandes, ahora han desaparecido, no hay policías, porque cuando hemos venido primero, tremendos policías que no eran policías peruanos, y eso cuesta dinero. Han pagado, han dado uniformes, ¿cuánto habrá gastado? Solamente saldríamos de esta situación cuando la señora renuncie y que pague por sus hechos. Eso sería mi respuesta. ¿Qué más? Una pregunta. Ustedes forman parte de una organización de mujeres, otras deben ser de otro grupo de mujeres. Sí, ¿no? Debe haber varios grupos. Nosotros, yo soy de Quechua, la hermana es de Aymara. Yo soy Quechua, sí. Siendo de Quechua, ¿de qué parte del lado uno de Ya, yo soy de Tiquillaca, es de Tiquillaca. Aquí está Puno, aquí está Tiquillaca, 24 kilómetros. De ahí a 15 kilómetros está mi comunidad Condoriri. Ahí yo vivo, zona quechua. Cambio mi hermana Edith, pero por trabajo y por estudio de nuestros hijos vivimos en la misma ciudad también. Y vamos, venimos. La hermana Edith acá es Puno y vive en este lado, que es Chucuito. Ella es de ahí, de Chucuito. Entonces, esta zona es Chucuito, Ácora, Ilave, Juli, hasta llegar a Desaguadero y a Bolivia, todo ese lugar es Aymara. En cambio, este lugar, este lado es Paucarcolla, Mañazo, Vilque, todo quechua, Capachica, a la famosa Maruja que viene, ella es lado de Capachica, Huata, ese lado, es quechua también. Así somos, y todos los lugares, los sectores tenemos nuestro grupo de mujeres y trabajamos también. Algunos trabajamos también, casi todos trabajamos con artesanía. Ahora también estamos haciendo criadero de cuis. También tenemos viveros, ahí tenemos, sembramos verduras, hortalizas así para alimentarnos. Nos han apoyado, ¿no? Hay programas que anteriormente han salido y hay para hacer verduras. Entonces, todo esto trabajamos, pero también trabajamos en la ciudad. Nos dedicamos al campo. Para nosotros la llave de progresar es romperse el lomo. Y nuestros hijos también se queman las pestañas y también trabajan junto con nosotros en la chacra. A nosotros les acostumbramos, asisten en la universidad, así ya trabajen y todos vamos a la chacra también. Y esa es nuestra forma de vivir. Vamos a hacer nuestra chacra, son por épocas, porque todos recogemos la chacra y también trabajamos así. Nos esforzamos bastante, no es como nos dicen, acá nos han discriminado. Algunas personas nos dicen, váyanse a su pueblo. ¿Qué cosa quieren vagos? O sea, nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Somos peruanos. ¿A qué pueblo vamos a ir? Nosotros somos peruanas, acá tenemos derecho de caminar. Váyanse a su pueblo, vienen
terroristas, o sea, a gente que es extranjera, los venezolanos que han venido, ¿no? Algunos de mal vivir, a ellos nunca le han dicho váyase a su país, pero a nosotros nos dicen váyanse a su país, ¿qué cosa quieren? Entonces, ¿qué nivel de educación hay acá? ¿Por qué nos pueden gritar así? Por lo que nos vestimos. Nosotros no hemos venido a saquear ni a pedirles que les dame comida o algo. Venimos con respeto o a pasearnos o a luchar, ¿no? Pacíficamente. No hacemos nada y eso nos duele. A mí me ha dolido bastante. ¿Qué cosa quieres, paisana? Vaya a su pueblo a trabajar. O sea, nos ven como si fuéramos unos vagos, pero no, trabajamos nosotros. Así como trabajamos, también comemos saludable, como sembramos nuestras hortalizas, sembramos nuestra papa, oca, quinoa, todo, entonces comemos natural. Así como trabajamos, comemos. Y no pedimos ni siquiera al gobierno nada. Tal será el caso que esta dictadura ha crecido poco a poco y ahora ha sobresalido, se ha dado con todo su esplendor, ha salido a la luz, ¿no? Nosotros allá en Puno tenemos un solo hospital nacional que será más de 70 años, que siempre había existido cuando era pequeña y conocí. Ahorita las mayólicas de los baños están rotos, las camas están inservibles, o sea, se levanta la cama, si no se levantan ya, hay sillas rotas, viejas, hay ahora mucha gente, ya se ha aumentado en la población, hay emergencias, ahora bastantes enfermos hay, hacia común que es con gastritis, cistitis, o sea, vesícula. La gente en los pasadizos están esperando en emergencia, en las sillas nomás, en las sillas ya no abastece, por eso nosotros luchamos un solo hospital que con las sábanas huecas, no sé de qué tiempo se está durando, entonces eso nos duele. Allá somos ya bastante población, por lo menos deberíamos tener en tantos años cada gobierno, por lo menos, o cada 2 gobiernos, un hospital. Allá nos merecemos, por ejemplo, ya puede haber siquiera 3 hospitales buenos en Puno. En Juliaca también puede haber otros 3 porque hay población bastante. Y tenemos bastante riqueza nosotros, que no llega a nosotros. Entonces, por eso reclamamos nosotros, la DINA nos dice, quieren luz, agua, nos traen un poquito de víveres que solamente puedes cocinar de repente un día o si no un almuerzo. Piensan que eso va a solucionar, eso no es así. Nosotros pedimos una real, justo, que nos merecemos, ¿no? Una sola universidad nacional también tenemos y no tenemos ya la capacidad de educar más estudiantes. Hay particulares, pero no tienen ese nivel académico, no hay exigencia igual. Allá la mayoría de los alumnos se matriculan, a veces asisten, a veces no, así que rindan o no rindan, con tal que pagan su mensualidad y pasan los años. Entonces no están preparados como las universidades nacionales. Como ahorita vemos a la fiscal de la Nación, ella no ha presentado su título, se ha comprado, ¿no? Estará pagado. No puede haber una maestría, ¿no?, que aparezca de meses nomás, o sea, tiene que educarse. No se educan, son todos comprados y no hay un rendimiento, una capacidad para dirigir un país. Y eso es lo que estamos viendo ahora, una falencia total. Solamente hay un racismo y un odio contra nosotros que somos, ¿no?, pueblos originarios y pueblos olvidados. Eso nos duele, me duele a mí como mujer, pero también me da fuerzas
que mucha gente nos dice, mamitas, ustedes están luchando por nosotros, gracias, ya nos levanta la moral. A mí primeros días que he llegado, cuando me han ofendido, me ha dolido, pero cuando me han abrazado, gracias mamita, has venido a luchar, tú no valiente, que me han levantado la moral. Yo iba a irme de una semana, pero me he quedado, ahora ya va a ser casi un mes, me he quedado, me han levantado la moral. Muy bien mamita, nosotros las que... Tan solo esas palabras me han levantado la moral y me han motivado a seguir adelante, a seguir luchando y a seguir estando acá, alzando mi voz. Entonces también yo estoy pidiendo a mis compañeras allá en Puno y en todo el país que se unan para defender nuestros derechos y la democracia. Gracias, no sé qué más quería preguntar. ¿Alguna pregunta más? Pasamos entonces al segundo punto, quédate ahí nomás. Pasamos entonces a presentarles a Marina Navarro de Amnistía Internacional, que nos va a dar su opinión y nos va a informar cómo está el proceso también, porque ustedes siguen paso a paso, ¿no?, la situación, la coyuntura actual, ¿no?, de este movimiento social que es inédito, que no tiene nombre y que, bueno, al final del camino o del túnel, como se pueda decir, vamos a tener un resultado, que esperemos que sea un resultado optimista, donde el país se refuerce en igualdad y en derecho. Le damos la palabra a Marina. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les comento, para quien no conozca, Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos. Trabajamos en 150 países alrededor del mundo y lo que hacemos es investigar las violaciones, especialmente cuando hablamos de graves violaciones de derechos humanos que ocurren en los diferentes países. Los investigamos y a través de eso luego con nuestro movimiento, los activistas que hay en todo el mundo, que hay muchos de ellos que están acá en Perú, hacemos pues ese activismo y la incidencia, ¿no?, ante los estados para que se cese esa vulneración de los derechos humanos y para que los responsables sean llevados ante la justicia. Eso es lo que hace Amnistía Internacional, es nuestro trabajo, un trabajo de campañas, ¿no?, que hacemos mucho. Desde diciembre estamos siguiendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Perú. Estábamos viendo desde acá el equipo, pues desde las primeras represión que hubo en Andahuaylas, después en Ayacucho, en diferentes lugares, luego la altísima masacre que hubo en Juliaca, donde ha sido el mayor número, ¿verdad?, de personas que han fallecido. Y así lo vemos, y estamos hablando de que 49 civiles, hemos tenido lamentablemente desde ayer, no más, ¿no?, han fallecido en este contexto de represión, de una fuerte represión de las fuerzas del orden, y hablamos también de cerca de 1.200 heridos, que sin duda es un número muchísimo más alto, porque, bueno, ahora les comentaré lo que hemos hecho del informe, pero ya nos están diciendo que muchas personas no han querido ni siquiera ir a los centros de salud porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que allá se les abra un proceso, tienen miedo que esté la fiscalía, que esté la policía. Entonces, lo que hizo Amnistía fue, nosotros tenemos un equipo de crisis en las Américas, ¿no?, en toda la región, y que investiga cuando hay estas graves crisis de derechos humanos, ¿no? Y es un equipo que ha estado en otros países, ha estado en Chile, ha estado en Colombia, ha estado en Nicaragua, ha estado en diferentes países, y vimos la necesidad, ¿no?, de con esa experiencia que tienen, llamarles para que nos ayudara al equipo que estamos acá en Perú, ¿no?, a hacer esta investigación. Hemos estado en Apurímac, en Andahuaylas, en Chincheros, en Ayacucho, hemos estado en Puno, en Juliaca, y lo que vemos de estos primeros
hallazgos, ¿no? Con nuestro equipo que ha estado yendo y haciendo pues todas las entrevistas, y también el equipo que hace pues ver los videos, ¿no? La verificación de los videos para comprobar que eso que está en los videos ocurrió en este lugar, ocurrió en este momento. Nuestros expertos también en balística hemos sacado unas conclusiones que la verdad es que son realmente indignantes, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? con estos primeros hallazgos que hemos visto, podemos hablar firmemente que ha habido el uso de armas letales por parte de las fuerzas del orden, armas letales que no deben usarse nunca en estos contextos de protestas, armas letales que se han usado cuando además no había absolutamente ningún tipo de violencia ni de peligro, porque solo se podrían usar si la vida de alguien corriera peligro. Entonces, por un lado, pero por otro lado se han usado de una manera muy indiscriminada las armas menos letales. Maximiliana nos estaba contando, ¿no? Cómo las bombas lacrimógenas se han estado disparando de manera indiscriminada, se han estado disparando directamente al cuerpo de las personas, armas menos letales que tampoco deben ser usadas como los perdigones, que ya vimos, ¿no? Como el joven que falleció ayer lo hizo por 36 perdigones, ¿no? Es realmente muy alarmante cómo se han estado utilizando estas armas que son menos letales, pero que al final están siendo letales, porque también el primer fallecido que hubo en Juliaca fue por perdigones, ¿no? También. 72 perdigones en la espalda. Es que son de muy cerca. Entonces, esos que se están utilizando de una manera... Y esto, en el derecho internacional, ¿no? Que vemos desde Amnistía Internacional, podemos afirmar que ha habido ataques generalizados hacia la población. Entonces, estos ataques generalizados, además Maximiliana lo ha descrito muy bien y desde Amnistía Internacional lo hemos estado reportando, han sido unos ataques con un claro sesgo racista, un claro sesgo discriminatorio. El 80% de las víctimas mortales que ha habido son de poblaciones campesinas, de comunidades campesinas, son de poblaciones indígenas. Pero no solo eso, sino que estamos hablando del trato que se les ha estado dando, ¿no? Cómo se ha tratado a las personas en las protestas. No me voy a extender mucho porque Maximiliana lo ha contado claramente, ¿no? Cómo se refieren a ellas de una manera totalmente indignante, no solo en la calle, no solo la policía, sino las propias autoridades. Unas lamentables declaraciones, debo decir, ¿no? que escuchamos hace poco, comparando, ¿no? Hablaban de las mujeres como aymaras, como animales, que tendría que verse total y absolutamente retractado. No se puede permitir que una autoridad tenga este tipo de declaraciones. Ha habido muchas declaraciones de autoridades que han sido totalmente racistas, totalmente estigmatizadoras, ¿no? El dolor que nos ha narrado, igual que nos lo narraba aquí Maximiliana, el dolor que nos han narrado incluso mamás de jóvenes, ¿no? De un adolescente que había sido asesinado y que con todo su dolor decía, y a mi hijo le llamaban terruco, y a mi hijo le llamaban vándalo, ¿no? Entonces, ese dolor tan fuerte y que llega tanto, ¿no? a la propia identidad, creemos que está siendo pues uno de los motores que está llevando a que esta represión de las fuerzas del orden esté siendo tan brutal, esté causando tantas muertes, esté causando tantos heridos. Y además estamos hablando de muertes, incluso de posibles ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Andahuaylas, como a un joven voleibolista de 18 años, una promesa, muy querido definitivamente, él estaba filmando desde un cerro lo que estaba ocurriendo en la ciudad, y mientras estaba filmando, pues unos policías se ven, ¿no? Perfectamente los videos que hemos corroborado por testimonios, cómo se suben a una azotea y desde allí le dispara cuando este joven no implicaba absolutamente ningún riesgo, ningún peligro para nadie, y el joven junto con otro joven pues muere, ¿no? Ahí. Entonces vemos cómo estos casos
se repiten, lo hemos visto en Ayacucho, recientemente hemos estado en Juliaca y hemos visto también cómo se perseguía a las personas, no era solo se estaba disolviendo, ¿no?, lo que podían ser las protestas, como dicen las autoridades, estaban en el aeropuerto, sino cómo se persigue, incluso, ¿no?, se dispara allá a personas, muchas de ellas muy jóvenes. Estamos hablando de que al menos 7 han sido menores de edad, menores de 18 años, muchos de ellos muy jóvenes, de 18, 19 años, que han estado participando, que tienen todo el derecho a participar en las protestas sin que tengan que correr estos riesgos, en que tengan este peligro que han estado teniendo. Entonces, esto es algo que realmente nos preocupa mucho, el de los fallecidos, pero también el de los heridos. Hemos estado escuchando a muchos heridos, como incluso cuando estaban atendiendo a otra persona que estaba herida, ¿no?, en Ayacucho, un adolescente de 15 años nos decía cómo se estaba acercando a ayudar a un herido y levantó la cabeza y vio como un policía le disparaba y le dio en el brazo. Ahora está con muchos problemas, ¿no?, pero él mismo lo vio mientras lo que estaba haciendo era ayudar a otras personas, ¿no? Vemos las dificultades también que están teniendo muchos de los heridos para tener atención a la salud. Otro joven, en este caso de Pichanaki, él ha sido herido también en el brazo y en la costilla, y nos contaba que no había manera de que le pudieran atender y realizar las operaciones en Pichanaki, como no conseguía que le trajeran a Lima, ¿no?, que le pudieran traer, y solo fue a través de que su mamá estuviera denunciándolo en las redes sociales, estuviera insistiendo mucho para que al joven se le pudiera operar, se le pudiera recuperar en algún momento su brazo, y todo lo que ha tenido que vivir sigue todavía acá en Lima, lo que está perdiendo también, nos narraba lo que está perdiendo de educación, porque tiene que estar acá en todas las rehabilitaciones, en todo, mientras no puede atendernos. Entonces estamos hablando de muchísimas vidas, muchos heridos, el trato también que se está dando, y estamos también ahora mismo con todas estas violaciones de derechos humanos. Lo que es clave es las investigaciones que se realicen por parte de la Fiscalía, ¿no? Hay algunas buenas noticias, como el caso que en Juliaca se haya asignado a un fiscal de derechos humanos, que ha sido recientemente, ¿no?, le ha sido asignado, o en Ayacucho que está avanzando, pero vemos como en otros casos pues los fiscales no tienen los recursos suficientes, ¿no?, tienen muchos casos abiertos, tienen una gran carga procesal, y nos narran cómo no tienen los recursos suficientes como para poder ahora mismo ver y hacer todas las diligencias debidas, ¿no? Entonces, es una de las mayores preocupaciones que tenemos para que se lleven las investigaciones. Entonces, sí es necesario el pedir a la Fiscalía de la Nación, que den todos los recursos, que se hagan todas las diligencias para que en el plazo más breve posible se puedan realizar estas investigaciones. Estas investigaciones que de por sí ya van a ser complejas, porque, por ejemplo, en el caso de Andahuaylas vemos cómo las necropsias tardaron 1 mes en ser entregados a los familiares. Pero no solo eso, sino que de las 7 necropsias que debería haber por los fallecidos, 2 ni siquiera lo tienen. Fueron enterrados sin realizarse las necropsias, y ahora van a tener que ser exhumados con todo el dolor que esto significa para las familias. Entonces, es una situación, estamos desde Amnistía Internacional muy preocupados por esta situación. Vemos que lamentablemente continúa la represión. Hemos estado hablando con las autoridades para que cese de manera inmediata esta represión, para que se aceleren las investigaciones, pero creemos que también es importante, ¿no?, que como sociedad hagamos esas exigencias, porque esos son derechos. O sea, el derecho a la protesta,
es un derecho que tienen que garantizar las autoridades. Es un derecho que no se puede reprimir, que no se puede estar en el momento que haya unas personas, ¿no?, reunidas, enseguida disparar bombas de gas lacrimógeno, enseguida disolverlas. Eso es un derecho clave que se tiene que garantizar, pero más todavía el derecho a verdad, el derecho a la justicia, a esa justicia que están pidiendo las víctimas, a esa justicia que están pidiendo los familiares. Es algo que no podemos olvidar, es una memoria que tenemos que tener y tenemos que exigir y acompañar a estos familiares, acompañar a las víctimas en todo este proceso, ¿no?, que van a seguir y que lamentablemente pues es muy largo, ¿no? Entonces, desde ahí el compromiso, ¿no?, que yo he hecho con las víctimas en varias ocasiones como Amnistía Internacional para seguir acompañándoles, para seguir acompañándoles en esta lucha por justicia, pero también para que en Perú se respete el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, que vemos que es clave. Y como sé que posiblemente hay algunas dudas, lo voy a dejar por ahora por acá y si quieren seguimos con el diálogo. A mí me parece interesante lo que tú señalas, diciendo que estás no hay más. Me parece interesante lo que tú señalas. El micro, ¿no? ¿Tienes un micro? Acá. Amnistía Internacional, bueno, tiene todo un prestigio por la lucha a los derechos humanos, ¿no? Y me parece interesante que ustedes estén haciendo la investigación que el Estado no está haciendo. En realidad, la Fiscalía está casi 0-0, es un poco lo que la compañera también dice y lo que nosotros observamos a través de los medios, ¿no? Pero también tienen la labor de interceder, tanto asociación reputada, ¿no?, nacional e internacionalmente, tienen la posibilidad de interceder ante las autoridades y eso es bueno. Entonces, si ustedes están intercediendo, ¿qué le dicen las autoridades? Porque en realidad, aparentemente, las autoridades tienen los oídos cerrados, ¿no? O sea, no quieren escuchar lo que las masas del sur exigen, ¿no? Porque hasta ahora no hay una interlocución entre las autoridades, los congresistas 0-0, el ejecutivo 0-0, y los militares son los únicos que hablan y responden a balas, o sea, con disparos y agresiones. Se sabe, por ejemplo, de las mujeres que han querido inclusive abrazar a los policías para decirle, bueno, tú también eres parte de mí, yo supongo, porque han ido con los brazos abiertos, y sin embargo, a casi 1 metro o medio metro, las han gaseado, como se dice ahora, ¿no? Es un poco, las han gaseado, me hace recordar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de los nazis contra los no nazis, ¿no?, contra los demócratas. Entonces, ¿cómo va esa relación que ustedes tienen con las autoridades? Porque creo que ustedes son la red que se necesita, la intermediación que se necesita entre los que se movilizan, quienes se movilizan, hombres y mujeres, y las autoridades. Sí, bueno, yo creo que la relación tiene que ser directa, no por intermediación, sino tiene que ser total y absolutamente directa, y esto se lo hemos hecho saber, ¿no? Nosotros cuando presentamos estos hallazgos tuvimos reuniones con varios ministros, con el ministro de Defensa, con el ministro de Justicia, con la canciller, con la presidenta, también con la fiscal de la Nación, para decirle, ¿no?, los hallazgos que habíamos tenido. Siempre hemos señalado, ¿no?, la importancia de que esto se solucione a través del diálogo y no a través de la represión, que es lo que vemos que está habiendo en estos momentos.
Nosotros les hemos hecho llegar estos hallazgos, les dijimos que sí podemos afirmar como Amnistía Internacional a través de los responsables de este equipo multidisciplinar que ha estado realizando esta investigación, que estamos hablando de ataques generalizados, que eso tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad por acción, en el caso de que hubiera habido órdenes, pero también tiene una responsabilidad con eso. Nos lo han señalado varias veces y eso se tiene que investigar por la Fiscalía, eso es totalmente cierto, la Fiscalía tiene que realizar esas investigaciones, pero también hay una responsabilidad por omisión. Nosotros ya se lo hemos hecho saber, se tienen que dar porque lo conocen. Entonces hay una responsabilidad también que, sabiendo que ocurre eso, si continúa, hay también una responsabilidad porque tienen que hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para que esto no siga ocurriendo, para que no vuelva a ocurrir, para que se realicen todas las investigaciones y para que haya acceso a la justicia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Nos han repetido en varias ocasiones, han negado que haya habido... ha sido también una respuesta no solo de las reuniones, sino que nos la han hecho pública y formal. Han negado que haya una discriminación y un racismo en el actuar de las fuerzas del orden, cuando, bueno, creo que es algo que también nosotros hemos estado pues, reportando y que se ha visto como claramente. Tampoco dicen que no ha habido ataques generalizados, eso también lo han negado, y que si ha habido cualquier actuación o hecho delictivo, eso lo tiene que investigar la Fiscalía y que se ponen a disponibilidad, ¿no?, de las investigaciones que se realicen a través de la Fiscalía, ¿no? Eso básicamente ha sido así en grandes líneas la respuesta que nos han dado. Y bueno, pues nosotros ahora también como siguiente paso, porque esto ha sido unos primeros hallazgos, ya les hemos dicho que nosotros estamos ahora mismo analizando absolutamente en el tiempo que se estuvo en terreno, se han recogido muchísimas evidencias, muchos testimonios que todavía estamos pues analizando para poderlos presentar públicamente y hacérselos llegar también a la Fiscalía. Esperemos que les sea útil. Siempre nuestras investigaciones las hacemos llegar a la Fiscalía para que, o a las distintas fiscalías, ¿no?, porque en este caso al menos en 4, que lo puedan tener, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta que nos han dado. Ay, no me apago. Ya está. Marina. Doctora Marina, una alegría tenerlo con nosotros. Y de alguna manera simboliza una esperanza, un rayo de luz de esta tremenda penumbra en que, como lo puede decir, a esta coyuntura tan negra, tan monstruosa que se vive. Personalmente quisiera expresarle y en todo caso pedirle su ayuda en qué sentido. Yo creo que a estas alturas está claro y que hay un alto nivel de hipocresía, de sinvergüenzas de los poderes del Estado, tanto Ejecutivo, Congreso de la República, ni hablar del Poder Judicial, de la Fiscalía. Solamente dos cosas concretas en el caso de San Marcos. Es lo más aberrante, lo más vergonzante. Yo no sé dónde van a tener que poner la cara cuando académicamente la denuncia que hace el Estado y nos acusa a los que hemos estado allí en San Marcos y nos han detenido injustamente, esa denuncia de usurpación no tiene ni pies ni cabeza. Toda la población, al menos Lima, lo conoce, porque la gran mayoría de los nuevos distritos es producto de las invasiones, producto del trabajo de la gente provinciana que con esteras sobre arenales, sin agua, sin desagüe, se han ido construyendo. Y la figura clara está en que yo me posesiono, hago algo, digo, esto es mío. Y aún así, en San Marcos, nos hubiéramos parcelado en los parques, no procedía desalojarnos de la forma que lo han hecho. El camino correcto era denunciarnos, procesarnos, y luego una sentencia firme y decir, señores, comprobado, ustedes aquí han ocupado
lo tanto, se van primero a advertir que lo vayamos. Y si no nos vamos, con todo derecho, a todo lo han hecho. Pero todo el mundo sabía que era un acto de solidaridad de los estudiantes de la Federación Universitaria y los grupos de opinión de San Marcos. Pero que dijo usted, ¿cómo han actuado? Segundo, ¿cómo están actuando ahora? Seguimos procesados, seguimos citados. Cuando en realidad esa denuncia, que es una vergüenza nacional, diría vergüenza planetaria, todavía para una Universidad San Marcos, que es una de las más brillantes, la carrera de Derecho, eso debió automáticamente cerrarse. De ipso iure. ¿Por qué nos siguen citando? Entonces están buscando seguir incriminándonos. Esa es una prueba fehaciente de sinvergüenzas, caraduras, perdón el término, alcahuetes, a esta dictadura sangrienta que se ponen bravos solamente porque tienen armas. Segunda evidencia, el tema de la compañera que se mencionó, porque había un pequeño presupuesto y se le acusa como financista. Esos son temas que no se pueden tolerar. Entonces nosotros quisiéramos pedirle de qué manera nos pueden ayudar desde un contexto internacional que por lo menos respeten, porque hay normas internacionales, hay normas que están amparadas y ellas lo han violentado abiertamente y no pueden quedar en la impunidad. Entonces le rogaríamos, no tanto como que qué dijo, no dijo, etcétera, sino remitámonos a los hechos concretos, como acabo de mostrarle, solamente 2 botones de muestra clara, concreta, que demuestra la incapacidad, la mediocridad y la sinvergüencería, cómo están utilizando las leyes, cómo están utilizando a los fiscales y seguramente utilizarán ahora a los jueces y finalmente seguirán utilizando para seguir asesinándonos y para seguir terrorizándonos, y eso no lo podemos permitir. Entonces la pregunta concreta, globalizada, sería ¿en qué sentido nos pueden ayudar a que eso no puede continuar? Porque no lo podemos permitir, porque cada vez que avanza nos indigna más y no vamos a parar. No vamos a parar porque la sangre derramada no lo vamos a perdonar y vamos a continuar, no porque nos da la gana, sino por humanismo, por principio, por valores. Y que no nos vengan a engañar, que vamos a hacer una hora por hora, incluso que haya engaño. Los que conocemos, la gestión pública que conocemos, ¿cuánto tiempo demora hacer un expediente técnico? Dina se va a ir, y cuando se vaya, ningún proyecto a nivel nacional, según ella, de legislatura que está comprometiéndose, no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque hay normas, hay procedimientos monitoreados, etcétera, por cada dependencia y monitoreados por medio de Contraloría General de la República. Entonces nos han engañado de manera más descarada. Quisiéramos que nos ayude en ese sentido. Muchas gracias. ¿Tomamos varias o como prefiero? Yo le presento, sí. Esto. Sí, más o menos siguiendo con la idea del compañero, queríamos saber si como organismo internacional han estado haciendo llegar estos informes también a otros países, a las presidencias de todos los países, a periodistas internacionales en otros países con otros idiomas, a otros organismos de derechos humanos también a nivel internacional, porque entiendo que también tienen una red. Entonces sería importante que también nos compartan esa información en su página web y también para que nosotros sigamos estos otros organismos y retuiteemos y también pongamos ahí videos y otras evidencias que se están dando, ¿no? No sé si también hayan revisado los informes de IDL Reporteros y de Hildebrand, que también es bastante completo, Ojo Público también ha estado en esta labor. Quería saber también si es que las autoridades les han brindado información oficial del número de fallecidos, del número de heridos, si tienen por fuentes oficiales o extraoficiales el número de desaparecidos, de personas detenidas, de personas procesadas, de personas encarceladas, porque entiendo que en Ica ha habido ya encarcelamientos de jóvenes.
Luego de eso, no sé si dentro de sus conclusiones o recomendaciones podrían implementar de que el terruqueo sea considerado como un delito, ¿no? Un delito que sea sancionado con una pena alta, porque en el Perú actualmente con el tipo penal de la difamación o la calumnia no es suficiente. No es suficiente como para que esta forma de persecución y esta forma en la que el Estado y la sociedad en general criminaliza la protesta, criminaliza al opositor y así lo anula. El tema de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía, por lo que sé, ha eliminado o ha restringido un número de peritos que son muy importantes para esta labor. Entonces, queríamos saber también si la fiscal se ha pronunciado al respecto y qué es lo que ha dicho, ¿no? Respecto de la separación de las fiscalías de crimen organizado a fiscalías contra el terrorismo y fiscalías de derechos humanos, ¿no? Que las ha reducido al haber hecho esta separación. ¿Qué es lo que ella ha dicho? ¿Qué es lo que ella ha alegado? Luego también hemos tenido conocimiento que en el caso del señor Víctor Santiesteban, la hermana había dicho que no se estaban haciendo los peritajes porque la fiscalía decía que no tenía recursos. Sin embargo, hemos visto que la fiscalía está moviendo un montón de recursos para perseguir, por ejemplo, a la señora Yanela Navarro, ahora al exministro Aníbal Torres. Entonces, están persiguiendo la corrupción, pero no quieren perseguir estos delitos mucho más graves que en teoría y en la práctica deberían de serlo, sino porque nuestra Constitución política dice que es el derecho a la vida, el derecho fundamental. Eso es todo. El tema de las reparaciones, ¿no? ¿Cómo es que el Estado ha dicho que va a dar una reparación de 50.000 y 25.000 soles? ¿Se están dando, no se están dando? ¿Se sabe qué condiciones? Hay un documento que está haciendo firmar el gobierno y si están accediendo a este beneficio los heridos y las personas que han perdido a sus familiares en estas masacres. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Se están presentando muchas injusticias de todos los niveles y en ese sentido cooperación internacional es básico y creo que Amnistía Internacional juega un papel muy importante en ese sentido como agente. Entonces yo puedo preguntar cuáles son los alcances para que realmente se lleve a cabo una rendición de cuentas del gobierno peruano hacia una institución como la de ustedes y si hay esa todavía capacidad de poder llevar es que ya estamos en un tiempo ya difícil donde se están violando muchos derechos humanos de los peruanos. Entonces, ¿en qué momento pudieran ustedes impulsar un mecanismo para llevar a proceso internacional, ¿no? esta situación que se está viviendo en el Perú? Porque pues, no somos un país aislado, ¿no? Y en ese sentido, agencias como Amnistía Internacional, y creo que hay otras también que deben de cumplir con esa función y ese objetivo, ¿no? De la defensa de los derechos humanos de manera internacional. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a responder. una pregunta más, lo que yo veo, del cambio de los fiscales a las provincias, nosotros no tenemos confianza. Había fiscales muy buenos que estaban conectados con el pueblo, pero ahora lo han cambiado con las intenciones, fiscales que no tienen la capacidad de resolver estos casos ni la voluntad. No estamos de acuerdo con los cambios que han hecho. Nosotros hemos visto que son fiscales totalmente parte de la fiscal,
que han cambiado con un propósito de que no se conozca la verdad. Ahora, la fiscal dice no hay presupuesto para la investigación, pero es mentira. Tiene bastante presupuesto para hacer persecución política al presidente, para pagar a los colaboradores que no han presentado ninguna prueba, o sea, puros supuestos, y esos colaboradores están pagados, nosotros nos consta, y entonces nosotros no tenemos ninguna confianza con los fiscales que ha cambiado, ni tampoco creemos que no tiene presupuesto, porque despilfarra dinero para los intereses que a ella le importa penalizarlo, encarcelarlo o detener las injusticias, nada más. Porque lo real no quiere investigar, no le conviene y no quiere hacerlo. Ese es un pretexto que no tiene presupuesto, nada más. Gracias, porque uniéndolo más bien a lo que nos... Mentira. Pero los fiscales nos han dicho que no, y en algunos lados, entonces ahí hay una contradicción que, bueno, pues esperamos que aclare y ojalá que hubiera el presupuesto, o al menos eso es lo que tenemos que pedir, que lo haya. Mentiroso, sí. Y bueno, voy a empezar con lo de la parte internacional. Sí, o sea, nosotros somos un movimiento internacional que trabajamos con, bueno, los llamamos secciones, que son como oficinas nacionales. Y bueno, ahora mismo es una prioridad Perú, ¿no? Porque tenemos hecho una campaña global que se llama Protejamos la Protesta, y uno de los casos es precisamente el de Perú. Y sabemos que muchas de nuestras secciones que nos lo han hecho llegar han escrito a sus respectivas cancillerías, ¿no? En los países, aquí en la región prácticamente todas, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Chile, sí que estoy recordando, en Europa también, Irlanda, Italia, Portugal, España, Reino Unido, Holanda, ¿no? Han sido algunos de los países, Bélgica, que están teniendo reuniones con sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y con las embajadas también de Perú en sus países, para levantar esta preocupación, ¿no? Para levantar esta preocupación y esta solidaridad a nivel internacional, porque quien lidera es el pueblo peruano, claramente, pero se está levantando pues, estos espacios de solidaridad, que es lo que estamos haciendo llegar a través de nuestras secciones. A nivel de organismos internacionales, sobre todo hemos estado trabajando con la CIDH y con Naciones Unidas, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿no? A quien les hemos hecho llegar y estamos compartiendo. Lo uno con la rendición de cuentas la semana pasada, la anterior, ya me perdón un poco las fechas, precisamente ante el comité, ¿no? Tenía Perú que hacer rendición de cuentas, fue un poco, no supo contestar a todas las preguntas que les estaban haciendo los expertos, fue realmente muy lamentable, ¿no? El cómo se respondió ante preguntas bastante serias sobre la situación de derechos humanos. A nosotros tampoco nos ha contestado el Estado, hemos hecho varias solicitudes de información pública y nos han dicho que nos han dicho que no nos podían contestar o que no lo podían hacer ahora, pero no han cumplido el plazo de un mes que se tiene, ¿no? 30 días que se tiene para poder hacernos la respuesta, lo cual pues, nos va a limitar bastante en la información que tenemos para el propio informe, ¿no? Estamos justo presentando el reclamo porque sí nos parece una situación bastante seria y nos preocupa, ¿no? Presentar
presentarlos en las respectivas entidades, ¿no? Porque lo hemos pedido a varias. Entonces, eso sí es una de las cosas. Bueno, entre otras, esta todavía es bastante reciente, el tema de la reparación realmente no es una reparación, ¿no? Lo llaman ayuda humanitaria, lo ha llamado el Estado. Nosotros tampoco creemos que sea reparación, esto no puede ser, es una ayuda que se está dando, que el Estado, llamarlo ayuda tampoco, ¿no? Porque el Estado tiene la obligación de hacerlo, pero no es una reparación. La reparación tiene muchos más componentes, se tiene que dar, se tendría que dar. Esto se está dando a los fallecidos y a un número muy reducido por la gravedad de personas heridas. Solo a las personas que consideran, ¿no? Y ahí está habiendo pues, dificultades, ¿no? Los criterios que van a tener secuelas de por vida. Se está en el proceso, entonces ahora mismo no podría decirte en qué fase están, pero sí se está en ese proceso y sí, eso sí fue uno de los compromisos que tuvo el gobierno. Y luego la otra vía, bueno, esta es como la vía que he comentado, es la vía más política, ¿no? de hacer llegar estas preocupaciones. Luego está toda lo que es toda la vía judicial. Para poder llegar ante la Corte, ya sea la Interamericana o la Penal Internacional, se tiene que agotar todo el proceso en el Perú. Y lamentablemente eso suele llevar muchos años. Entonces, primero se tendría que agotar todo el proceso acá y cuando ya haya sentencia firme, de una de otras maneras, es cuando ya se puede acudir ante instancias internacionales a nivel judicial, ¿no? Entonces, eso sí todavía no se podría hacer porque se está en la investigación a nivel de la Fiscalía, ¿no? Entonces, se espera y ojalá que esto se pueda tener justicia en Perú y se espera que eso ojalá pudiera ser así. Eso con el caso de estas violaciones de derechos humanos. Con el caso de posibles criminalizaciones es algo que también nos preocupa porque además no solo se da en el Perú, sino que primero en Perú, Amnistía Internacional, nosotros hemos sacado varios informes hablando de la criminalización que hemos visto en distintas ocasiones, especialmente en zonas con proyectos extractivos, ¿no? En las protestas, y ha habido varios casos que claramente hemos comprobado que eran criminalización, es decir, el uso del sistema penal para acallar a las personas, ¿no? Especialmente a los defensores de derechos humanos, cuando no hay ninguna evidencia de que se haya cometido ningún delito, pero aún así se utiliza Ahora mismo estamos en esa fase, estamos más en la fase de investigación, ¿no? De ver si está habiendo qué hay, porque para eso necesitamos tener pues, todos los expedientes fiscales y ver si hay alguna evidencia, no hay evidencia, que es lo que está diciendo la Fiscalía. Nos preocupa mucho el caso de San Marcos, que es un caso que hemos estado siguiendo, porque efectivamente se utilizó una violencia total y absolutamente innecesaria, total y absolutamente estigmatizadora y racista, y que además se podría hablar de tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Tal y como ocurrió y que pudimos ver. Entonces es uno de los casos que también tenemos desde los primeros hallazgos y que estamos analizando en el informe, porque sí es algo que nos preocupa. Y bueno, es pronto, ¿no?, para decir qué está ocurriendo con todas estas denuncias, pero tenemos una preocupación muy grande porque en el contexto de protestas masivas, como está ocurriendo en el Perú, de grandes protestas, ¿no? No debe haber estas denuncias, ¿no? Y estas detenciones masivas, ¿no? Recordamos que en caso de flagrancia, de cuando hay violencia, lo que tiene que hacer la policía es primero aislar, porque además hay que proteger al resto de las personas que están protestando de manera pacífica, si fuera necesario reducir y ya en último caso pues detener o denunciar, ¿no? Pero eso, y si no, lo que se tiene que hacer es empezar un proceso si es que piensan que hay, ¿no? No es exactamente los pasos que se están utilizando, se están haciendo denuncias, no es lo que estamos viendo, pero es una parte del informe que todavía no hemos sacado y que estamos en análisis, entonces tampoco me quiero adelantar sobre las conclusiones que podamos llegar a tener, pero definitivamente digo que es una preocupación que tenemos.
Creo que no me estoy dejando nada, pero eran varias cosas. El terruqueo, sí, eso me parece muy importante. Sí, eso nos parece clave. O sea, el simple hecho de que en Perú exista un verbo que sea terruquear es muy grave, es muy, muy, muy grave. O sea, de hecho, yo cuando lo hablo con mis colegas de otros países, me dicen, ¿qué? Digo, no, bueno, es que se utiliza tanto el acusar a las personas de terroristas para quitar cualquier posible opinión, para negarlas, pero además ese término, que ya es grave por eso, tiene unas connotaciones especialmente duras en las regiones del país donde más han sufrido el terrorismo. Entonces, si ya acá vemos esto, cómo lo viven en Ayacucho, cómo lo viven en Apurímac, este terruqueo es realmente, yo diría, total y absolutamente indignante. O sea, es una difamación que no se puede permitir, que se tienen que poner todos los términos, todos los medios ahora mismo, y que incluso yo diría que es deslegitimar y minimizar lo que realmente vivió el Perú en los 80s y los 90, que fue horrible. Entonces, minimizar eso de esta manera es realmente algo que no se debe permitir, y que muchísimo menos deben estar las autoridades pues teniendo. Porque sí se está utilizando además ya no solo el terruqueo, sino el tipo penal de terrorismo, que es muy amplio en el Perú, también de una manera bastante amplia. Hemos hecho un pedido de información, todavía están en plazo, precisamente sobre el presupuesto que tienen esta separación de la Fiscalía en Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos, para saber, ¿no?, y estar seguros de que se tienen los suficientes recursos para que se puedan continuar las fiscalías de derechos humanos que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, esa sí es una de las preocupaciones, ¿no? Creo que APRODE tiene ahora una campaña muy a propósito y muy adecuada de no al terruqueo, que creo que además deberíamos de apoyar y de sumarnos, ¿no? Porque no se puede permitir que se terruquee de esta manera, dándole ese valor, ¿no?, que se da, ¿no? Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada, así es que les agradezco muchísimo. Yo tengo una pregunta más. Ustedes son una entidad internacional con mucha fuerza, muy reconocidos, y ¿hasta dónde Amnistía Internacional puede ser fuerte para señalar al Estado de que no haga terruqueo? Porque el terruqueo no viene del vecino que está al frente, o de la persona con la que uno choca, o con la gente que uno ve. El terruqueo viene de parte de las autoridades. El Congreso, los congresistas son los que terruquean, los congresistas de la derecha, ultraderecha, los fascistas son los que terruquean. El Estado acepta, las autoridades del Estado aceptan que el terruqueo sea normal. O sea, las autoridades, ¿no? La prensa concentrada acepta lo del terruqueo, ¿no? Es que, si le terruquean a usted porque algo le han encontrado, porque usted se parece o porque usted es un posible terrorista, ¿no? Terruquearon a un señor que al final se encontró que había tenido antecedentes con Sendero, por ejemplo. Inicialmente todos pensaban que todos éramos senderistas, o todas las personas que se movilizaban son senderistas, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia política, es una estrategia psicológica, psicosocial, para minimizar la calidad de ciudadanía. Entonces, y eso es una agresión psicológica, es una agresión social, y que se va a convertir en una agresión física cuando el policía dice ustedes son terroristas o posibles terroristas, y disparan. Por eso es que han disparado. Tiran una bomba lacrimógena en la cara de las mujeres. ¿Por qué? O sea, yo me interrogo, ¿por qué las autoridades hacen eso? ¿O por qué las autoridades permiten que los policías tiren gases lacrimógenas a diestra y siniestra? No dicen que la movilización es natural, que es parte de los derechos humanos, es parte de la Constitución Nacional, etc. ¿Cuál es la posición de autoridades
internacionales como la de ustedes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo primero es señalarlo, incluso desde los primeros hallazgos ya nosotros hemos estado señalando que es algo que nos preocupa, que debe cesar de manera inmediata, pero si se fijan en los primeros hallazgos que halló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que ha sido más firme ha sido precisamente en esto, ¿no? En la estigmatización que está habiendo hacia las protestas, en cómo se está utilizando, ¿no? O acusando, ¿no? de terrorismo para callar, para anular, ¿no? Entonces, y es algo que también ha llegado a Naciones Unidas. Yo es la primera vez, yo llevo de directora de Amnistía Internacional en Perú 9 años, y es la primera vez que veo que hay esa conciencia fuera del Perú de que en Perú ocurre esto, ¿no? Y yo creo que la primera vez que se le está increpando, ¿no? O increpar a lo mejor no es la palabra más diplomática que utilizaría Naciones Unidas, pero sí se le está cuestionando, ¿no? Y preguntando sobre este tema en foros internacionales que yo no lo había visto antes, cómo se les estaba. Entonces creo que ese es un primer paso y creo que hay que seguir como por ahí, como para continuar haciéndole, pues, que se vea, ¿no? A nivel internacional, eso sí, pasar el roche de qué es lo que está ocurriendo. Gracias. Sí, la última. No sé por qué yo tengo otro. Sí. ¿Quieres agüita? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el día de ayer, el velorio del hermano que falleció en Pisco, 36 perdigones, nada de casualidad, es un delito, claro, un crimen de asesinato. Nuevamente los policías están haciendo adelantarnos si podemos hacer algo, porque vinieron las policías ahí en el velorio. Si hubo un percance, ahí se lo llevaron con penal también detenido, porque los vecinos, algunos indiferentes, ¿no? Nos empezaron a decir, váyanse a su tierra, ¿no? Y a lo cual nosotros nos molestamos un poco, ¿no? Pero ¿por qué mi tierra es el Perú? ¿No? Y bueno, una vez uno sale y se lo lleva a mi compañero del técnico solamente por defender, ¿no? Porque ¿cómo es posible que vengan los cómplices de esta masacre, de este asesinato, que vengan hasta el velorio? La policía ya no tiene la conciencia, ya no tiene sensibilidad, ¿no? Yo me pregunto dónde está la inspectoría de todo esto. Si usted puede hacer algo para mencionar y para presionar que la inspectoría haga su trabajo, ¿no? Bueno, y esa es mi pregunta, ¿no? Pero acá la Marecita, ¿no? Estamos aquí, estamos luchando. La policía está en el mismo modo operandi del tiempo de Fujimori, ¿no? A lo cual apenas vienen de provincia o de Tacna y de frente te disparan, ¿no? Ese lo hace tipo para asustarlo, ¿no? Para que tengamos miedo, para que nos regresemos, ¿no? Y te empiezan a pegar, o sea, nos amedrentan, o sea, como se nos quieren tener así el jaque, ¿no? Al puro miedo, tipo modo operandi. Y bueno, nosotros no tenemos miedo. Si morimos, volveremos y seremos millones. Pero eso es más que todo mi pregunta, si de alguna u otra manera se puede pedir a la inspectoría que haga su trabajo. Pues lo que me comentas es lamentable, porque además hemos visto que ha ocurrido también en Andahuaylas, ¿no? ¿Recuerdas también en el sepelio? Que ahí hubo incluso represión con bombas de las lacrimógenas. También en Juliaca lo hemos visto, la represión en el mes, ¿no? Cuando estaban con las conmemoraciones del mes de la masacre en Juliaca. Entonces, bueno, no te podría decir ahora si se podría pedir a la inspectoría, porque tampoco es que
sea, yo creo que es más bien una falta de total y absoluta sensibilidad y de ver y de agravar la situación, ¿no? Nosotros le hemos hecho llegar también a las autoridades, cuando el ministro de Interior no nos recibió, no aceptó la reunión, sí nos reunimos con el ministro de Defensa y sí les hicimos llegar esta necesidad de que si realmente quieren diálogo, como dicen quererlo, no se puede hacer de esta manera, se tienen que mostrar señales que cosas como lo que estás comentando tú es todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien son signos de que no está habiendo esa actitud de querer dialogar, sino más bien de reprimir. Y eso yo creo que es lo que es más grave, ¿no? El que no haya ese espíritu de... O sea, que ahora mismo las tácticas que se estén utilizando sean solo tácticas de represión. Es nuestra primera recomendación, es que se tienen que cambiar radicalmente las tácticas, ¿no? Porque ahora mismo lo que hay son unas tácticas de represión, de amedrentamiento, de miedo, y eso no se puede permitir, ¿no? En un país que dice o que señala que se respetan los derechos humanos. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, doctor. Marina, estimada Maximiliana. Ya, muchísimas gracias, estimada Marina, estimada Maximiliana. Tenemos más o menos un panorama respecto a derechos humanos ahora, también tenemos un panorama respecto a la condición de las mujeres puneñas organizadas y que sus costumbres son válidas en Puno o en Bolivia o en Perú o en Apurímac o en el norte, ¿no? Y que deben respetarse, ¿no? Deben respetarse porque es parte de los derechos humanos, también respetar el comportamiento social de ciudadanía, ¿no? Cada ciudadanía tiene sus costumbres, sus maneras de ser y eso requiere respeto también, ¿no? Entonces les agradecemos bastante por haber estado acá. Yo sé el esfuerzo que han hecho los hermanos, también sé la situación de salud en la que te encuentras y te agradecemos muchísimo por estar acá y gracias por las informaciones que han sido bastante importantes, un poco reconfortantes y un poco también apenadas, porque ustedes tienen la capacidad de ser interlocutores y hubiera sido bueno tener la respuesta de las autoridades para que entiendan, ¿no? Entiendan que los derechos de ciudadanía y los derechos humanos son válidos acá y en la Cochinchina, por decir así, ¿no? De manera general, porque al final de cuentas todos somos humanos, todos nos merecemos respeto y bueno, estamos acá por construir una humanidad más sólida, más fuerte, y continuaremos en estas reflexiones colectivas que les agradezco mucho también a ustedes por haber venido. Gracias.